Te dije. Hola. No sé cómo funciona esto. No sé, alguien Estamos aparece avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. y ahorita tiene que salir ahí. Ya. Hola. Esto es rarísimo. Solo tenemos una persona. Ok. Hola, Edgar. Vamos a ver qué tal. ¿Sale esto? ¿Sí se escucha? Tenemos idea de cómo funciona. No tenemos idea, pero está rarísimo porque es como hablar con nadie. Hola. Vamos a tomar una foto de esto. ¿Y cómo dice? Ok, perfecto. Entonces, que esperamos un ratito para empezar a hablar. Eh, ya, estamos, no hemos comido porque se nos hizo muy tarde con todo. Ahí. Hola. Que empezamos a hablar y Ujú. así, ya. Sí, Porque pues si no va a ya. ser muy raro. Sí, Ya hay 6 personas conectadas. está bien. Bueno, esperamos primero que nada no aburrirlos demasiado porque somos un poco aburridos. No tenemos mucho que mostrarles físicamente más allá de los libros y nuestro drive. Pero bueno, gracias por unirse a esta transmisión en vivo que para nosotros es nuevo. Y yo soy Carla y él es Yo Toño soy y Toño. juntos hacemos un proyecto que se llama Fiebre Ediciones. Y no sé. Es muy raro. Estoy nerviosa, pero ni siquiera debería estarlo porque no hay gente. O sea, sí están todos ustedes en sus casas, pero es muy raro. Bueno, no sé, habla tú. Bueno, pues les contamos un poco más del proyecto. Somos un proyecto editorial independiente que se dedica a hacer libros de historia latinoamericana como producción creativa a partir de los 80s. Y pues ya tenemos trabajando desde el 2016 y ya hemos sacado varios libros. Aquí teníamos como un bonche para mostrar, que son como las diferentes publicaciones que hemos ido como trabajando. Hay pues de todo, como esta arquitectura peruana. Tenemos este que hicimos en Guatemala, del que les vamos a platicar un poquito más en un rato. Eh, Hicimos esta colección de 3 acciones diferentes realizadas en contexto de protesta en Chile, Argentina y México. Y pues bueno, y también un bonche como de publicaciones como más Fancinera. fanzineras que han ido saliendo sobre la marcha y que hemos ido como produciendo a lo largo Esto de es. estos años de trabajo. Sí. Y bueno, justo estábamos pensando que les podíamos contar, porque les decimos, no tenemos muchos, nada como físico aparte de los libros que mostrarles, pero justo como pensando en el tiempo que estamos viviendo, en la cuarentena y como todos estamos migrando nuestros contenidos a lo virtual, se nos ocurrió como hablar de eso, ¿no? Porque, bueno, nuestros libros son objetos y tienen como, le apostamos mucho a la hora como de hacerlos, ¿no? Siempre estamos pensando que el contenido y la forma estén combinados, pero al mismo tiempo hay algo que no se ve en nuestros libros y es que son cosas que no podemos hacer sin el internet, ¿no? Porque muchos de estos libros implican contactar con grupos o comunidades, artistas, investigadores en otros países de Latinoamérica y esto solo es posible a los mensajes, las videollamadas, los archivos de Drive que se pueden editar en colectivo. Entonces queríamos hablar un poco como de la experiencia que hemos tenido trabajando a distancia usando las plataformas virtuales y hablar específicamente de nuestro segundo libro que se llama Cacay, que fue un libro que, pese a lo contradictorio, ya, Ajá. perdón, pese a lo contradictorio que pueda parecer,
porque el libro trata sobre un colectivo maya cachiquel que tiene un museo comunitario en un pequeño pueblito que se llama Patsicía, en Guatemala. Ese es un libro que solo se pudo hacer gracias al internet. Entonces muy, muy extraño porque justo ellos hablan como de cultura milenaria y de objetos antiguos y de cómo se relacionan con su entorno, pero en el fondo también hay como un peso de la virtualidad y de las tecnologías de hoy. No sé si tú quieres... Sí, pues como nosotros, a pesar de que hacemos libros físicos, que es como la cosa más tradicional que se puede imaginar uno, sentimos que tienen un pie en lo digital. O sea, que son libros que, pues justo, como dice Carla, son imposibles de realizar en lo digital. Y justo eso nos ha puesto a pensar como cuál es nuestra posición como editores. Sobre todo porque siento que mucha de la producción editorial, cuando se ve amenazada como por la obsolescencia de las nuevas tecnologías, lo que le apuesta es hacia el preciosismo técnico. Y hacer libros de colección, y hacer piezas únicas, y hacer objetos como más, ¿cómo se llama? Cuidados. Pero nosotros justo lo que estábamos buscando es casi que de... ¿Cómo sería? Pues ahí está. No, voy a comentar mis otros. Sí, Hola. ya. Como no quedarnos solo detenidos al formato libro, sino ver qué otras posibilidades tenemos. O sea, desde los videos, desde la cuenta de Instagram, exposiciones, talleres y pues todo lo que podemos hacer alrededor, que pues nosotros lo consideramos como parte de la práctica editorial. Que al mismo tiempo es nuestra práctica artística. Que al mismo tiempo es nuestra práctica artística y que justo como que nos gusta ese espacio indeterminado. O sea, como que nos han preguntado en algún punto que si somos artistas o si somos editores, y pues nosotros pensamos así como si nuestros libros se tratan de prácticas que no necesariamente se acoplan a estas dinámicas de producción y de exhibición tradicionales del arte o del activismo, sino que están en un terreno medio, ¿por qué nosotros en nuestra producción personal buscaríamos encajonarnos en categorías como muy definidas, o sea, como artistas o como editores o diseñadores o libreros o lo que sea? Pausa. No sé, esperen, denos un segundo. A ver, voy a ver si... Ya. Está. Perdón. Estamos ahí batallando con la Ajá, tecnología. Con la tecnología hablando de eso. ¿En qué estábamos? Ya me perdí. No, pues en el libro. Y pues al final, o sea, como que de estos procesos que decimos que son libros que no se pueden realizar sin este aspecto tecnológico, justo el de Cachay creo que fue el mejor ejemplo porque en este momento estábamos como en un punto muy raro como colectivo porque Carla estaba viviendo en Buenos Aires, yo estaba aquí en la Ciudad de México, la mitad de los colaboradores estaban en Los Ángeles, la otra mitad estaban en Guatemala y fue un libro que se tuvo que coordinar siempre desde pues videollamadas, correos interminables, WhatsApp, cadenas como de mensajes y sobre todo porque por la misma como temática del libro, o sea, que es sobre un museo comunitario indígena, es toda esta como dificultad de contar esta historia sin que se vuelva unilateral. Entonces era un doble desafío no caer en esta unilateralidad y producir esta cosa. Sí, entonces, y también como la manera en que nosotros llegamos a los contenidos o a las cosas que nos interesan editar, también es como sapeando por internet, ¿no? Como a través de catálogos que digitalizaron o de posts que hizo alguien en no sé qué lado, o después de leer una tesis llegamos a una imagen. Y un poco nosotros llegamos a este colectivo por un catálogo de una exposición que se llamó Guatemala Después, en el que se mencionaba una pieza de Beatriz Cortés que hizo en colaboración con el colectivo Cacay y nos gustó mucho, nos pareció como muy atractivo cómo hablaban del tema de la memoria y sobre todo en Guatemala, que es un lugar que a diferencia de Argentina y Chile, no hay una política como desde el Estado de reparar, porque también la población indígena fue la que fue mayormente asesinada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese catálogo intentamos como contactar a Cachay y luego fue más fácil contactar a Beatriz
Y entonces hicimos una primera llamada por videollamada. Después de eso organizamos el viaje y logramos ir a Guatemala, así como todo medio con prisas, porque yo me tenía que regresar a Buenos Aires. Y ya, entonces prácticamente tuvimos 1 o 2 encuentros en persona y luego todo el proceso del libro fue a distancia, o sea, tanto entre Toño y yo, porque yo estaba viviendo en otro país, y con ellos, ¿no? Entonces éramos como 4 núcleos que trabajaban en distintas zonas horarias y en distintos tiempos, y a veces como que, no sé, todos éramos de profesiones distintas, con historias personales distintas. Entonces algunas veces era difícil la comunicación, pero fue un proceso como bien lindo. O sea, cuando logramos entender cómo trabajar, ¿no? Porque Toño hace el diseño y yo en este caso hacía la corrección y toda la edición, y también como todo el trato con los colaboradores. Entonces ya empezamos como a encontrar un sistema para trabajar, ¿no? O sea, desde empaquetar los archivos de InDesign hasta que si Beatriz quería hacer correcciones sobre el texto de los chicos del colectivo, había como todo un proceso para aceptar estas cosas, que de por sí los procesos editoriales son complicados por eso, pero como que aquí estaba sumado toda esta parte de que no podíamos pasar, ¿no? O sea, nunca podíamos tomar las decisiones solos, porque lo que nos interesaba era la autonomía de este lugar y de este museo. Entonces, al final se logró el libro. Y también otra cosa que queríamos hablar es que este libro bueno, la mitad se financió gracias al PAC, que nos apoyó, pero la otra mitad, o sea, nosotros usamos ese dinero para viajar a Guatemala y lograr ver al colectivo, y la otra mitad fue gracias a una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Entonces es un libro que, por más que es físico, por más que habla de esta comunidad, de este museo, de los objetos arqueológicos, se financió y se hizo gracias a las plataformas virtuales. Entonces, no sé, eso era un poco como en lo que estuvimos reflexionando y pensando de qué hablar ahora, y como también pensando en el contexto, ¿no? Sí, y pues al final, como todas las publicaciones de una u otra manera llevan siempre esta como vínculo con esta relación con los contenidos. O sea, como que lo estábamos platicando hace un rato y lo pensamos como, creo que haber nacido ya con el internet hace que ciertas lógicas de cómo se vincula la información ya están como muy integradas como a nuestra manera de razonar. Entonces, como toda la lógica del hipervínculo, de estas derivas que se pueden hacer en medios digitales, o sea, como que ya es algo que como que se hace muy natural. Entonces, como que de repente formar estas constelaciones de contenidos que no necesariamente tienen una relación lineal, o que son más una mezcla como muy caprichosa de materiales, es como algo que nos da esta como, que será como esta lógica de dar saltos y de ir llegando a diferentes lugares. O sea, Sí, y otra cosa que les pedimos disculpas a todos, porque sé que es muy aburrido solo irnos a hablar, y los saludo a todos. Ya vi que anda por ahí Valeria y Gwen y Eden y Jorge y todos, y Sebastián, saludos. ¿Qué se me olvidó que iba a decir? Iba a hablar del Instagram, justo. Porque hablando como de estas relaciones entre imágenes y hipervínculos, y cómo pensamos la investigación y la producción artística y los medios de distribución, porque cada que empezamos un libro pensamos quién es el que lo va a consumir, ¿no? Dónde va a circular, cómo va a llegar a todos lados. Por ejemplo, volviendo a este ejemplo, fue todo un pedo porque íbamos a una comunidad donde se habla maya cachiquel. Y entonces pensamos que este libro iba a circular tanto en esa comunidad como en Estados Unidos, que luego fue algo que vino, no lo pensamos desde un inicio, y en México, ¿no? Sobre todo en un contexto de arte y gente que está interesada en cosas de historia o de cultura, pero sí tenemos nuestros libros sí tienen una circulación muy específica. Entonces estábamos pensando en eso, y justo les propusimos a Cacay que si querían hicieran un texto que solo estuviera en maya cachiquel, ¿no? O sea, como que había ese voto de confianza, que ellos escribieran sobre lo que quisieran,
y ese texto no iba a tener traducción porque solo iba a tener una lectura, o sea, solo iba a tener lectura en esa comunidad. Entonces era una manera de codificar el libro y de pensarlo para distintos contextos y que también tuviera como esta cosa inentendible fuera de la comunidad, que es algo que nos pasó a nosotros también a la hora de... Ya, perdón, discúlpenme. No, estaba todo bien la conexión, pero no sé qué pasa. Pero bueno, entonces al final ellos escribieron un texto sobre agricultura porque nosotros les preguntamos, oigan, ¿les gustaría escribir los obituarios de la gente que fue asesinada o desaparecida en Cachiquel? Y dijeron no, porque primero están ya en español y al final lo que nos interesa es que se conozcan esas historias. Y si está en Cachiquel nadie las va a leer. Todo bien. Y entonces... el texto que quedó es un texto sobre agricultura que escribió Edith Ocón y está solo en maya y no me acuerdo si alguna otra cosa está solo en maya, solo eso, ¿no? Ajá. Y bueno, eso fue como la manera en que pensamos nuestros libros. Y Las regresando... actas. Y las actas. ¿Cuáles actas? Las del documento las del del archivo. documento del archivo, perdón. Es que ya con tanta cosa luego se nos olvida. Y regresando como al Instagram, justo esa es como otra plataforma que pensamos que se puede editar, ¿no? O sea, como también el tipo de visualidad que tiene, cómo se relacionan los contenidos, que tienes como las imágenes arriba y abajo, es algo como con lo que podemos jugar. Ajá. Es muy chistoso transmitir en Instagram. Otro Instagram. Sí, pues como toda la idea de... Fue como muy divertido empezar a jugar con la plataforma de Instagram, porque al final justo nosotros vemos la historia y la leemos como no esta cosa lineal, sino un mosaico que de repente es muy caprichoso nuestra aproximación, tiene que ver mucho con el temperamento, con los intereses de ese día en específico, o cualquier cosa. Entonces justo como tener esta plataforma fue como una manera muy práctica de retratar este mosaico que nosotros vemos en la vida real y tenerlo pues aquí, o sea, se puede entrar. Este es lo de Terremoto. Y eso fue una cosa que nos invitaron a hacer a Terremoto para una sección que se llama Marginalia. Justo pensamos en formato de Instagram para formar una imagen completa, que en este caso eran serpientes y escaleras, como de la historia latinoamericana, donde una imagen horrible te llegaba como a otro momento también espantoso. Y bueno, entonces pues ya cada uno es como poder entrar y de repente son esas colecciones de imágenes, todas vienen con una pequeña historia y de repente eso también fue una libertad como que nos dio esta plataforma de decir así como, bueno, pues nos gusta contar todas estas historias y buscarlas y no necesariamente nos dan para una publicación monográfica cada una. O de repente, por ejemplo, en el libro del GAC, del CADA que hicimos sobre este colectivo chileno, incluimos una de estas imágenes de estas arpilleras. Pero entonces solo pudimos utilizar una de las imágenes que solicitamos al archivo y de repente pues aquí nos da chance de incluir más, como mostrar otro tipo de imágenes. Ahí está la imagen que incluimos en el libro, al final. Sí, que nos dejaron usarlo amablemente los del Museo de la Memoria en Chile. Y pues bueno, como volviendo a esta cosa, así como pues al final cada post tiene esa misma onda, ese mismo juego, como poder saltar a diferentes momentos de la historia, diferentes países, como diferentes temáticas, y pues todo se va conteniendo ahí. Y justo pensando como que le estamos mostrando los libros, pero es medio abstracto, aquí tenemos el vínculo para entrar a la cuenta esta de Issue, donde tenemos la versión digital de cada publicación, y entonces ahí pueden entrar, pueden checar y decidir cuál quieren leer. Porque pues sí, o sea, al final lo que nosotros tratamos con estos libros es que pues alcancen más visibilidad. Si se quedan solo en lo físico, pues le llegarán a 200, 300 y tantas personas. Pero pues en este medio digital pues es más sencillo que más personas puedan leerlo. Los dos. La versión virtual, Justo una amiga decía que... Aquí está. No, me acuerdo de algo, pero creo que no ¿Algo tiene muy mucho random? sentido, sí. Acá vienen más libros. Ajá. Y, bueno, entonces, pensando en la plataforma de Instagram, es que nos parece interesante también como crear cosas solo para
esta plataforma, ¿no? Porque nuestro interés es la difusión de las prácticas creativas realizadas en Latinoamérica, pero también de la historia. Sobre todo porque nosotros cuando íbamos hola Sol, cuando íbamos en la universidad era poco el acceso que teníamos a, pues sobre todo como a producción que se hiciera en Latinoamérica. O sea, Sol, por ejemplo, fue una de las pocas personas que me dio clases, que me habló como de lo que, de las producciones de los grupos en México, y luego, no sé, como que había pocas menciones hacia lo que se hacía en el sur. Y también como que recuerdo las clases que nos enseñaban en la prepa y siempre era así como, ok, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, y qué pasaba con lo que estaba abajo, o sea, con lo que tiene más cercanía a nuestro territorio y a nuestra forma de producir y a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar y de interactuar. Entonces, no sé, esa es como un poco la lógica de nuestro proyecto, empezar a hacer libros que hablen de estas prácticas y la historia que desconocemos del sur, pero al mismo tiempo eso nos lleva a pensar cómo se puede usar la plataforma del Instagram y también a dar talleres y luego también empezar a hacer exposiciones donde trabajemos justo en formatos expositivos, cosas que puedan también ser libros. Tiene que estar. Entonces, bueno, es un poco la idea de Fiebre, ¿no? O sea, como proyecto editorial, de difusión, educativo y también artístico, porque esa es parte de nuestra práctica. Y justo la edición se vuelve una forma de pensar, ¿no? O sea, de producir y de pensar y de empezar a ordenar pensamiento y también de investigar. Y eso es algo como que últimamente hemos reflexionado, porque es algo que se nos ha venido como recientemente, como a partir de los nuevos proyectos que van saliendo. No sé, una vez nos invitaron a una plática en Córdoba, Argentina, para hablar justo cómo la edición podía ser un proceso artístico, y esa fue como una pregunta que nos cayó en ese momento, no lo habíamos pensado tanto, simplemente empezamos a hacer libros porque teníamos ganas de hacerlos. A propósito del coronavirus, la pregunta de por qué se llama fiebre, bueno, es una cosa muy sencilla que tiene que ver con la reacción de un cuerpo que se defiende de una infección. Esa fue como la explicación de ese nombre desde el comienzo. No se ve el nombre. Ahí está el tigre. Aquí hay un tigre. Y sí, esa fue como más o menos la idea. Cuando empezamos a hacer libros, justo coincidió que estuvimos en una residencia juntos en Honduras. Y en Honduras fue como empezar a buscar y conocer cosas y justo darnos con este tope de conocemos más de lo que pasó en el gringo, de lo que pasó aquí en Centroamérica, que está todavía más cerca en términos humanos, en términos históricos, en términos como de experiencias de vida, que entonces como que nos parecía muy extraño que solo conociéramos esa parte tan ajena. Entonces ya empezamos a buscar y de ahí como que fue muy natural empezar a hacer como publicaciones. Y como que nosotros siempre pensamos que nunca hacemos libros de las cosas que sabemos, sino de las que queremos saber. Y entonces como que siempre hay esta cosa de nunca suponernos como expertos. Y eso determina mucho la relación que establecemos como con el proceso de investigación, con los colaboradores, con los contenidos que se van generando. O sea, porque todo tiene que ser desde la curiosidad. O sea, desde no entender y tratar como de saber un poquito más al final de estos procesos. O sea, cada libro empieza con una duda y desde ahí es donde nos lanzamos. O sea, y creo que por eso... Miedo también. Y miedo. De cagarla y tocar temas que no deberíamos tocar. Y justo creo que por eso el libro de Guatemalas es tan importante como para nosotros en estos términos como de experimentación. Porque, pues, por ejemplo, el primer libro que armamos, pues, o sea, trata de arquitectura en Perú. Y está muy chido y fue muy divertido y encontramos muchas cosas, pero pues al final era muy fácil todavía leerlo desde el arte, verlo como desde estas prácticas como pues con las que estamos más familiarizados. Y justo como que nosotros empezamos a tratar de desarrollar más esta idea de la práctica creativa como una necesidad de crear nuevos imaginarios políticos que no necesariamente entran en el arte, no necesariamente entran en el activismo, a veces caen más de un lado que del otro, pero que justo, o sea, existen de esta manera como muy
muy determinada también, como muy, muy cambiante. Bien, y de hecho, hablando como Bueno, de... espera. Ya. Y al final, o sea, por eso fue después de Bestias, que fue este libro como más tradicional, porque hay arquitectura, hay gráfica, serigrafía, todo, fue el salto de ir a Cacay, que es como un colectivo maya cachiquel con un museo comunitario sobre la memoria del genocidio. Y sí fue un salto como cuántico para nosotros, como decir, bueno, ¿cómo lo vamos a tomar? Porque pues nuestra experiencia es de artistas, no somos antropólogos, no somos etnólogos, no tenemos nada de experiencia con este viaje. Tenemos nuestra empatía, sensibilidad, intuición y vamos a ver si con eso podemos atinarle y no hacer un mal juicio de cómo, cuáles son las intenciones y deseos de estas personas. Entonces, esa fue como una parte muy chida de que nosotros llegamos con nuestros cuadernitos ahí con la banda Con un libro nada más publicado. y luego les dijimos, oye, pues nosotros vimos lo que expusieron en este museo con Beatriz Cortés, vimos un poco los artículos que han publicado, vimos un poco lo que pudimos encontrar, otro artículo que Beatriz había publicado sobre su colección fotográfica, y entendemos esto. ¿Qué tanto nos estamos equivocando? Y al final pues nos dijeron, no, 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 pues sí lo están leyendo bien y fue como una sorpresa pues muy grata ver que no estábamos equivocándonos tanto, o sea, como que todavía había la posibilidad del error, que por eso después nos hubo muchos roces y muchas complicaciones durante el proceso de edición, pero justo se pudieron hablar y hubo esta comunicación que pudo funcionar, porque pues nadie se asumía como el experto en nada. Y al final es lindo porque como que todo ese proceso logró que nosotros también consideramos los recursos y gracias también a Beatriz y a Marfa y a un montón de gente que creyó en el proyecto, podemos presentar el libro aquí en México. Y vino Beatriz y vino Eddie y fue la primera vez que de alguna manera convivimos, pero ya con el libro hecho. Y de hecho fue muy gracioso porque antes de que se presentara aquí, mandamos los libros a Los Ángeles y Beatriz lo presentó allá el 12 de octubre. En Lace. En Lace y la idea era que, bueno, el 12 de octubre como la conmemoración de la resistencia indígena. Pero fue muy chistoso porque como ella nunca había hablado conmigo sino todo por mensaje o había hablado una vez y ya no se acordaba, pensó que yo era argentina porque vivía en Argentina. Entonces yo salía en el programa de la presentación como argentina, cosa que fue una cosa muy chistosa. Y eso solo como comentario para decir que hasta ese momento nos juntamos acá en México y fue una experiencia muy linda, cocinamos, fuimos a Teotihuacán. Y no, es muy cursi lo que les voy a decir, pero es, no sé, como que gracias a estos libros podemos conocer a la gente que está haciendo cosas muy increíbles desde sus territorios. No sé, Beatriz, ella emigró de Salvador durante la guerra y la neta es una artista bien chingona y es una profesora bien chingona. Y yo la admiro un montón y me gustó un montón conocerla y estar acá. Y Eddie también, o sea, ese güey es un rifado. Él es parte de, ¿cómo se llama? La comunidad cachiquel de investigación. Pregunta, bueno. Sí, bueno. Y bueno, todo eso para decirles que estos libros nos conectan con personas que nos interesa muchísimo su trabajo y más allá de la práctica laboral hay como una especie de confianza y complicidad que siempre como apreciamos. Y, a ver, por la pregunta de cómo se decide qué tema publicar, pues eso también es como un tema como muy azaroso, o sea, porque al final sentimos que es muy caprichoso porque nos lo han hecho y es como que pues realmente no hay una respuesta tan satisfactoria. O sea, porque por ejemplo del primer libro, fue porque un amigo mío tenía... A ver, ahorita porque un amigo me había pasado este archivo y de repente cuando nosotros decidimos que queríamos publicar un libro fue como, pues ya lo tenemos este archivo inédito en las manos, nos gusta el tema, nos gusta la producción, nos gusta todas las posibilidades, pues saquémoslo. Y de ahí fue. Y entonces justo esto lo decidimos hacer cuando estábamos en Honduras. Y en Honduras conocimos a un curador que fue el que hizo la exposición de Guatemala después, ahorita no me acuerdo el nombre de este compa. Y revisando el catálogo de esta exposición fue que topamos el trabajo de Cacay. O sea, entonces fue como también un azar, como esta casualidad de haber conocido a este compa en Tegucigalpa y después ver un par de años después el catálogo de la exposición que había curado sobre Guatemala. Y bueno, otra cosa es
pues realmente publicamos lo que nos interesa a nosotros, como dice Toño. O sea, justo lo voy a decir rapidísimo para contestar las preguntas. Los próximos libros que vamos a hacer son por el Caribe, pero el primero tiene que ver con la desobediencia tecnológica y esta investigación que hizo Ernesto Oroz a partir de los objetos que se produjeron en Cuba durante el bloqueo de los 90, del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, y eso es como algo que le interesa mucho a Toño desde hace un montón y ya me lo había enseñado, y al final, como después de casualidades, intentos, logramos contactar a Ernesto, justo lo que preguntaba Sol, o sea, le hicimos una primera propuesta y la rechazó, y después de que produjimos un poco más de libros y que lo logramos conocer en persona, aceptó. Y eso es como algo que tiene que ver mucho con lo que le interesa a Toño. Y el otro libro va a ser sobre dancehall y Jamaica, que también es como una apuesta y algo que todavía no tenemos muy claro, pero eso tiene que ver con mi interés por el baile y con mi propia práctica personal, como, no sé, yo digo que de bailarina amateur, pero es que en serio es así. Entonces yo llego con una propuesta con Toño y él dice, va, me late, porque de aquí podemos hablar sobre esclavitud y sobre todo el problema racial y sobre un montón de cosas que pasan, que son temas que podemos tocar y que no hemos tocado antes, y así un poco se van como escogiendo las investigaciones, ¿no? O tal vez, no sé, desde el desconocimiento de un lugar, y igual se los cuento más adelante para regresar a las preguntas. A ver, había... Sí, no solo era así, ya se dijo. Ajá, ok. Solo era la de Sol y luego la de Sol. Sí, pues esa pregunta que hace Sol sobre si ha habido algún interés que se merma porque los implicados no quieren que esas memorias salgan. Pues no. Sí, o sea, yo estaba pensando algo que nos pasó con Fernando Bedoya, que quería hacer un libro sobre Eso no. No, esos son chismes. Bueno, sí ha pasado que miembros de un colectivo quieren que hagamos un libro, y al final no se puede. Creo que me puedo meter en problemas, pero no se puede porque no, hay como unos intereses ahí de por medio, que no están enfocados en el colectivo, sino como en la individualidad. No sé cómo decirlo. Espero no haberla cagado, pero sí hemos tenido como problemas y nos hemos hecho para atrás en esos proyectos porque no nos interesa, por más atractivas que puedan ser las imágenes o las historias o los archivos del cine, no nos interesa como trabajar con gente que no esté como dispuesta a esta horizontalidad también. Entonces, como que de repente si sentimos, bueno, Carla es más mediadora que yo cuando tenemos que trabajar, porque la primera reacción cuando las cosas se complican es como, ya, neta, no tenemos por qué estar batallando, hacemos esto por gusto, si alguien no quiere, no tenemos por qué estar jalando. Carla se encarga de luego de mediar, porque muchas veces esto sucede por malos entendidos, sí. Pero pues sí. Ya, perdón. Entonces sí hay un interés como de pues, no sufrirlos al final, o sea, ya de por sí es muy batalloso estar trabajando y haciendo esas investigaciones y juntando el dinero y todo, como para al nivel personal pasarla mal, o sea, entonces como que eso siempre lo evadimos y le damos la vuelta. Sí, y sí, o sea, siempre es como tratar de estar en un entendimiento y como hablar con los colectivos de los que nos interesa hacer el trabajo y preguntarles si sí están interesados y no pasar tampoco sobre sus intereses, ¿no? O sea, si Cajay nos hubieran dicho que no les interesaba que esto saliera, pues nos hubiéramos hecho para atrás y hubiéramos dicho, bueno, pues no se puede y no se puede. Y también hay que respetar ese tipo de cosas, pero no sé. Afortunadamente nunca ha sido tan complicado y sí, se ha llevado ahí bastante bien. En especial como que sabemos que este tipo de colectivos, sobre todo los que trabajan con memoria, están interesados en que se difunda, porque la memoria sobrevive en todos, o sea, en las cabezas de todos. Entonces, si no se conocen estas historias, se mueren ellos y no sé, como que vale un poco madres. Entonces, yo creo que por eso es un poco que nos han dicho que sí, la mayoría de las veces, porque son historias que no se conocen y que está bueno que salgan y que tengan más visibilidad. Sí, no sé. Y pues al final, o sea, como que también en esta misma lógica como de lo caprichoso, como que nuestra explicación es como, neta, se ha hablado tan poco de Latinoamérica que es como, es una bolsa en la que metes la mano, sacudes tantito polvo y lo que saques es una historia digna de contarse.
Entonces como que nosotros siempre decimos, ni es el último colectivo, ni es el mejor, ni es el más definitorio de esta época, es uno de tantos. Entonces, esos los encontramos. Hay muchos que por haber encontrado este no estamos volteando y no podemos ver, pero justo si este tipo de ejercicio como de autopublicación, de autoformación, se vuelve una inspiración o una motivación para personas que de repente digan, ah, mira, pues yo conozco este colectivo, conozco este artista, conozco este tema que me gusta desde hace muchísimos años y nunca se ha escrito nada de él. Es como una respuesta muy sencilla, pues tú públicalo. O sea, haz los libros que te gustaría ver en el mundo. Entonces, esa fue como un punto de partida. Y usualmente también es como mucho de nuestra práctica tiene que ver con el reciclaje y la reedición. Entonces, como que también pensamos, hay un montón de materiales ya escritos y ensayos que nadie lee porque no los encuentran, porque están descontinuados en libros que nunca se volvieron a editar, que se quedaron en ediciones muy locales, con tirajes muy pequeños, o así. Entonces, como que poder tomarlos y reeditarlos y reconfigurarlos de repente con otras colecciones, mezclarlos con textos diferentes, como que jugar con estas diferentes maneras de refrescarlos. Sí, por ejemplo, uno de los textos, el del GAC, ellos hicieron bueno, esta es en realidad una publicación que son 3 libros que hablan sobre acciones hechas en contexto de manifestación. Son 3 libros y una introducción que hizo el colectivo de Liga Tensa, que son los mejores del mundo. Son un colectivo de coreógrafos que usan justo la coreografía como un lugar desde donde se puede analizar sobre todo elementos políticos, ¿no? Y entonces hicimos esta colección, son 3 libros individuales, fue un mega pedo, no lo hagan nunca. Siempre decimos que vamos a hacer algo chiquito, no complicado, y acabamos con esto. Entonces... ¿De la reedición? Sí, entonces para el libro del GAC, cuando estábamos pensando qué textos se podían como usar y sobre todo que nosotros sí teníamos contacto directo con ellas en el 2010 hicieron un libro con tinta limón, que es en realidad como una monografía sobre todas sus acciones, y donde escriben todas ellas, invitan gente que trabajó con ellas a escribir. Y bueno, pensábamos que no tenía mucho sentido pedirles que produjeran otro texto sobre algo que ya habían escrito, sino que lo que podíamos hacer era un mashup, o sea, como hacer una selección, como pensar cómo queríamos que fuera la narrativa, qué queríamos que dijera, y a partir de lo que ya estaba escrito, cortar y pegar párrafos. Y entonces luego les mandamos esta reedición a ellas, que aprobaron y todo, y las completamos con unas preguntas que les hicimos directamente. Entonces, de hecho fue una pelea entre Toño y yo, cómo diseñar ese texto para que se entendieran las preguntas como especies de pies de notas o de comentarios sobre el texto, sin que tuvieran que estar dentro del texto ni ser pie de notas. Entonces fue complejo, pero eso es un poco como de las cosas que hacemos para recuperar lo que ya está y no necesariamente producir más, pero sí darle como un giro o adecuarlo al contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, también para este libro nos parecía que era muy importante entender todo el contexto de dictadura, que, por ejemplo, no venía en el libro del GAC, porque pues, toda la gente que vive en Argentina vive con esto, es parte de su cotidiano. Entonces, justo sí pensamos qué circulación tienen los libros y cómo podemos ir completando los textos para que se adecúen con dónde circula, ¿no? Que si tú te llega el libro y digas, ah, ok, ahora entiendo la dictadura y entiendo de qué va la producción del GAC. Porque si no entiendes de qué va el contexto, o sea, qué pasó en Argentina, nunca vas a entender por qué hicieron lo que hicieron. Y eso es como lo que siempre pensamos cuando hacemos un libro. Y, por ejemplo, para esta publicación hicimos... Perdón. Les pusimos una línea del tiempo para que también se entendiera, ¿no? Como... Sobre todo porque lo decidimos porque fue una manera en la que nosotros podíamos entender también cómo funcionaban las publicaciones. O sea, a la hora de estar investigando y ordenando la información, se nos hacía más fácil hacer líneas del tiempo para entender cómo se insertaban las producciones. Entonces fue un poco como todo esto se va decidiendo en el camino, y también lo que decidíamos en un libro lo hacíamos en el otro, y entonces todo tiene líneas del tiempo.
Pero bueno, esto es un poco como cómo vamos produciendo y cómo cada libro es completamente distinto al otro, ¿no? Por ejemplo, en este sí tenemos contacto con los colaboradores, pero la decisión final era nuestra. No teníamos que hacerlo como un cacay porque la característica del proyecto era otro. Y por ejemplo, los 2 nuevos libros que vamos a hacer, los vamos a hacer en coedición, tanto con Ernesto con otra persona que queremos contactar para el de Jamaica, también como por esa lejanía. ¿Y qué más? Ah, ¿qué hora es? Espera, creo que tenemos tiempo. Sí, 40 minutos. A ver, vamos a contestar la pregunta de Gwen. Hola Valeria. Vamos a ver, la pregunta de Gwen dice, ¿cómo se retroalimenta su práctica artística con su práctica editorial? Por ejemplo, su residencia en Bolivia. Pues, o sea, como lo mismo, o sea, un poco como lo que decíamos hace rato, pues nosotros no nos asumimos ni como editores ni como artistas, netamente. Sentimos que es como una práctica contaminada por las dos como maneras de producción. Entonces, como que yo creo al menos yo, siento que cada cosa que hacemos ya es como un libro, o sea, aunque sean videos, aunque sean viajes, aunque sean exposiciones, aunque sean talleres, siento que todo es la misma lógica de edición, la misma manera como de organizar contenidos, la misma manera como de traer la historia al de presente, traer la ¿no? historia al presente. Sobre todo lo que decimos es volverla personal. De repente poder subjetivar esta historia, o sea, que te digan la historia de Haití, que te diga la historia de Bolivia, cualquier cosa, y la puedas entender a un nivel humano, que no sea solo cifras, números, una concatenación de fechas y de eventos y cuántas personas murieron en tal genocidio y qué tan mal nos fue en tal año, y entonces es más bien como contar historias, como crear como un panorama, es como, pues sí, son al final Es que no sé que si que es una lógica que no es tan como tan interesada en que se entienda al 100%, sino como hacer sentir más que entender. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos trabajando la última colección de libros, sentíamos que cada uno tenía que tener un sentimiento, cada uno tenía que despertar algo. Creo que donde era más claro era con el libro de la ANSIES y el ZLN, que era como este archivo histórico que solo se conocía por el texto de Carlos Tello de La Rebelión de las Cañadas, que habla de cuando se derriba la estatua de Diego de Mazariegos en Chiapas el 12 de octubre de 1992 y que eso es la antesala de la formación del ZLN. Y de repente es una historia que se construye con puros rumores y con puros chismes y con versiones como a medias. Entonces ir a Chiapas, buscar en los archivos, entrevistar personas, todo esto, ver estas fotografías clandestinas, era esta parte como muy de película de repente ya lo sentíamos así, que era como una especie de drama detectivesco y no tanto una investigación etnológica, antropológica, histórica, política sobre la formación de un grupo guerrillero en los 90s. Igual los otros libros, o sea, Sí. cuando hicimos el del CADA, estábamos buscando, porque como al final el CADA era complicado porque se ha escrito mucho de ese colectivo, la pregunta es cómo vuelve a ser personal. Y al final, por ejemplo, encontramos una entrevista que le hacen a Diamela El Tit, que era parte de este colectivo, y habla de la frustración que ella siente después de que se impone la dictadura, cuando ella tiene que ir a dar clases y le exigen ponerse mandil afuera de la escuela. No, se nos va. Entonces, esa fue como... Ay, No, no le cabrón. bajes. Perdón. Estamos batallando con la conexión. Somos millennials, pero somos medio mensos. Ya. A ver. Entonces, ahí de repente cuando leímos este texto de Diamela diciendo esta frustración que le causaba que la obligaran a revisar los bolsos de las alumnas para denunciarlas si tenían anticonceptivos, como que se volvía personal. De repente ya no era esta cosa que pasó hace 4 décadas en Chile, sino era como, chale, esto se lee muy presente. Es como, me puedo identificar con esta persona, tiene un rostro. Entonces, esa ha sido nuestra visión. O sea, más que hacer entender, es hacer sentir. Se nos cae la conexión, pero todo bien. Y también pensar qué relación tiene cada investigación con nosotros, ¿no? Cómo llegamos a eso, o cómo nos toca cada personaje. No sé, a mí me pasaba mucho cuando estábamos en Bolivia y estábamos leyendo al Che.
del Che, que yo decía, Toño, la neta es que yo no me siento relacionada en ningún lugar con los guerrilleros y con estos machos superhéroes que se van al monte a salvar a Latinoamérica. Y entonces, justo se abren más preguntas. O sea, si yo no me siento identificada, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, ¿cuál es la presencia de mujeres en la guerrilla, no? O sea, ¿cuál es el papel de Tania? ¿Qué pasó con las zapas? O sea, como un montón de cosas que surgen de estar pensando y pensar cómo se conecta contigo o cómo esta historia también puede ser tu historia y qué de esas partes puedes retomar para entenderte o entender como el lugar en el que estás parado. Entonces, y todo eso pasaba mientras, o sea, por ejemplo, toda la residencia de Bolivia, o por lo menos la última parte, nos tocó la crisis que hubo con Evo y las elecciones presidenciales, y eso era lo que a mí me caía, ok. Llevamos un ratote creyendo en héroes salvadores, presidentes, revolucionarios que creemos que van a salvar el mundo y al final, no, son los mismos machos de siempre, y esto es como muy personal, que están dirigiendo los países y da igual si son de izquierda, o sea, perdón lo que voy a decir, pero tampoco hay mucha diferencia en si son de izquierda o son de derecha. Eso fue algo que a mí me cayó y que me puse a pensar cuál era el papel de las mujeres en toda esta historia, que siempre estaba como controlado por hombres. Y más allá como de lo que podemos hacer con Fiebre, nos va tocando en diferentes fibras que nos llevan a son personales y que se conecta con nuestra propia vida. Y al final, pues bueno, como volviendo a la pregunta que nos hizo Gwen sobre esta residencia en Bolivia, fue raro porque pues nosotros desde la vez de Honduras no habíamos vuelto a producir como artistas, como sí, como práctica visual en este sentido de galería, expositivo. Le iba a poner el otro. Entonces, como que esta fue una oportunidad, como que de repente nosotros pudimos ir allá a Kiosco y armar esta exposición y esta investigación, que fue también un viaje de decir, bueno, vamos a ir y vamos a ver qué encontramos. Tenemos unas nociones muy básicas, con muy poco tiempo, que también era raro para nosotros, porque usualmente cuando tenemos una idea para una investigación, usualmente es después de un año, año y medio más de gestión, o sea, en la que la vamos pensando, vamos leyendo, y de repente esta dinámica de residencia es como, güey, tienes 2 meses para armar todo esto, rífate. Entonces como que nosotros nos lanzamos para allá y lo que nos empezó a llamar era esta figura, toda la mitología que hay alrededor y también cómo marca un punto de quiebre en la historia latinoamericana que es como como el principio de la genealogía de las acciones que nosotros estamos buscando después. Entonces, por ejemplo, hicimos una colección como de fanzines, estuvimos ahí reeditando textos, fotocopiando textos y, por ejemplo, aquí están unos. Empezamos a buscar como materiales que nos iban sonando, cosas que íbamos leyendo mientras estábamos allá, mientras seguíamos investigando. Ya le hicimos las portadas. Les hicimos las portadas. En Bolivia hay una industria muy grande. Decía que en Bolivia hay una industria de libros pirata, porque es más fácil conseguir los pirata que no. Y entonces, por ejemplo, estuvimos leyendo, yo llevaba conmigo el libro de México Armado, de Laura Castellanos, y para empezar un libro que me viajó muchísimo y que me siguió marcando para futuras investigaciones y cosas que después seguimos haciendo. Pero por ejemplo, este capítulo del Che en Chihuahua habla de estas guerrillas en Chihuahua que tuvieron un destino muy similar a la que tuvo la guerrilla de Ñancahuazú con el Che. Y de repente leímos eso y luego leíamos el libro de Cristo con un fusil al hombro de Kapuczynski y que habla de la guerrilla de Teoponte, que es la que sucede un par de años después de que matan al Che, allá en Bolivia también, con el hermano de Inti Peredo, Ay, no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto, y entonces de repente su historia era la misma, y era la misma historia de este grupo de hombres que se van al monte para cambiar el mundo y encuentran un final de hambre y persecución. Y de repente como que empezamos a juntar más materiales que hablaban de esto, de como una fotocopia. La historia como una fotocopia, la historia como este ciclo que se está repitiendo, y justo nosotros empezamos a trabajar en ese sentido. Y entonces... Y en realidad solo son lecturas subrayadas, o sea, como un poco
visibilizar el proceso que tenemos a la hora de producir e investigar, tal cual, nos leemos cosas y las subrayamos y nos pasamos, y era un poco también como poder darle a la gente este material para que accediera a él, ¿no? Más que solo el producto terminado o Sí. la pieza. Luego, como que sí, seguimos pensándolo y luego ya fuimos a Valle Grande, que es el lugar donde se enterraron los restos del Che, y entonces encontramos esta pileta que es como tan famosa porque es donde le toman la última fotografía donde aparece un Cristo, y lo que se nos ocurrió fue fotografiar, registrar todo este espacio tridimensional y volverlo una escultura, volverlo una instalación transitable. Y al final lo que nosotros estábamos pensando es que esto es un libro, de una manera en que lo vamos recorriendo, lo vamos leyendo, vamos entrando como en sus páginas. Y al final esta escultura, este objeto y este muro están recubiertos de las inscripciones de decenas de personas, si no es que cientos de personas que han visitado este sitio casi que de peregrinación, y van proyectando en él sus deseos. Entonces nos pareció que era una especie de libro de visitas Sí. de los deseos y aspiraciones y utopías de liberación en Latinoamérica. O sea, estaba muy, como ya cuando estábamos armando todo el mural, el mosaico, había referencias así a diferentes grupos guerrilleros. O sea, el ejército de toda Latinoamérica, el ejército guerrillero de los pobres en Guatemala, las FARC, el STLN, o sea, En Chile, ¿no? Como que... en Chile, sí, o sea, estaba inscrito el nombre de un activista mapuche que había sido asesinado en Chile. Y una amiga lo leyó, una amiga Patri, que no está por aquí, pero lo leyó y justo como que conectó, y fue muy raro para ella ver ese nombre ahí en ese lugar. Y entonces, pues esta pieza, por ejemplo, y más bien este experimento, porque al final pieza no queda nada, se fue a la basura. Sí. Papel. Todo era papel, entonces como que no había realmente un apego emocional. Se puede reproducir. Se puede reproducir. En cualquier lugar. Y entonces era una idea de que vamos a volver al origen de nuestras investigaciones como editores, como artistas, vamos a volver al origen de este momento histórico, vamos a volver al origen como del mismo medio de producción, porque al final estábamos haciendo todo con fotocopiadora, que también fue un proceso muy refrescante porque pues ya veníamos de procesos cada vez más caros, más amplios, de impresión en offset. Muy intelectuales, de estar leyendo y revisando palabras. Y muy errores más rígidos, y de repente nos permitía hacer como una dimensión de más lúdica, más juego, más experimentación. No tenía que ser todo coherente ni hacer sentido, y de repente como permitirnos este juego, pues fue como, no sé, al final nos queda el aprendizaje como algo que después nos refresca. O sea, para esta próxima serie de libros que queremos sacar, estamos pensando cómo se pueden generar estas, ¿cómo se llama? Epistemologías más libres, más fritas, no sé, o sea... Sí, y justo, como ya nos quedan como 10 minutos, y justo para hablar un poco de lo que estamos haciendo ahora, son estos 2 libros sobre Cuba y sobre Jamaica, pero queríamos contarles de un proyecto que justo salió gracias a la cuarentena o al confinamiento. Y bueno, hace un poquito más de un mes, se nos ocurrió hacer un programa de cocina. Estamos haciendo videos de cocina. Que se llama Cocinando en Cuarentena, y justo la primera receta tiene relación con este libro que vamos a hacer sobre Cuba y el periodo especial en tiempos de paz, y es una receta de cómo elaborar milanesas si no tienes ni carne, ni lentejas, ni nada con lo que puedas hacer. Me la puedo poner de cuerpo. Una milanesa. Entonces unas milanesas de toronja, justo pensando cómo puedes sustituir ingredientes en tiempos de crisis. Y esta receta es similar a las que vienen en el libro Con nuestros propios esfuerzos, que editó el gobierno cubano en los 90, que justo recopilaba todas estas cosas, tanto objetos como recetas, como preparaciones, modos de defensa, primeros auxilios, que estaba haciendo la gente alrededor como de la isla para resolver sus carencias, ¿no? O sea, como justo desde la imaginación y desde lo que hay y desde la necesidad, como dice Ernesto. Entonces se nos ocurrió hacer ese video, que lo pueden ver en nuestro Instagram, y luego dijimos, en realidad podemos hacer más videos de estos porque tenemos idea un poco de cocina, y porque si hay una comida que está relacionada con un país y con su contexto, debe haber miles, ¿no?
Entonces esta fue otra cosa para empezar a investigar y hacer microinvestigaciones, y ahora en lugar de tener salidas de como post de Instagram, tienen salidas como videos en los que contamos cómo hacer una receta, pero al mismo tiempo contamos la historia de dónde viene la receta y cómo está vinculada al contexto, y siempre pensamos cómo traerlo al actual. O sea, siempre que estamos trabajando nos preguntamos entre Toño y yo así, ¿y cómo lo traemos al presente? ¿Qué está pasando ahorita? ¿O cómo se vincula eso a, no sé, a temas más amplios? Ajá. Y ahorita acabamos de subir, teníamos que subir ayer el video, pero acabamos de subir ayer, ahorita hace como una hora, el último video de Cocinando en Cuarentena, que es sobre la soup yumu, que es una sopa hecha de calabaza, de la naranja, que se hace en Haití para celebrar el Año Nuevo y la Independencia, que fue en 1804. Entonces véanlo, está un poco largo, pero creo que está muy interesante porque nosotros no sabíamos nada de... Bueno, sí sabíamos un poco de Haití, pero no tanto, y justo desde ese no saber fue que lo encontramos esa sopa y decidimos hacer la receta. Y no está tan fácil de replicar porque justo las calabazas son difíciles de conseguir, y solo las pudimos conseguir porque mi papá es un necio. Es un necio y nos echó la mano. Y bueno, mi papá siempre de alguna manera está involucrado con la producción de Fiebre, porque también es investigador y le gusta la comida y nos ayuda. Nos echa la mano. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, ya nos quedan como 5 minutos. Pero vean los videos y coméntenos y... Bueno, y de nuevo, y de nuevo, para no como ser reiterativos y que no se nos fritee, de nuevo, la malanga nos la trajeron directamente desde Haití. Desde del City Market, porque somos unas fresas. Nos pedimos por internet porque pues es como el lugar donde hay como... ¿Cómo se llama? Ingredientes más locos que no se consiguen tan fácil. O sea, sí, no es tan cara en realidad. Sí se puede conseguir. Lo más difícil es conseguir la calabaza, y la pueden conseguir en el mercado de Medellín si tienen manera de ir en coche e irse sin exponerse. Y bueno, de nuevo, para que queden, porque les estamos contando de los libros, puede ser medio frito si no los pueden ver. Así que aquí en el Instagram de Fiebre viene el vínculo para poder checarlos. Si no les gusta leerlo en Issue, porque la plataforma cambió sus términos y ya no nos deja descargar los libros, pueden mandarnos un mensaje directo y les mandamos nosotros el PDF del libro, que es la manera más sencilla como de que lo puedan leer y tener en su casa. O sea, ahí lo pueden encontrar y pues bueno, aquí pueden ver los videos. Y ya, entonces tiene una pregunta, la si podemos no, contestar ahora, pero bueno, aprovecho para saludar a Tania, que le extraño mucho, y le mando un beso hasta Buenos Aires, y a Sol, ahorita